Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 20 de septiembre de 2015, desarrollamos un estudio bíblico del capítulo 2 de Efesios con la ayuda de la pastora María Salamanca, el hermano Wilmer y Eddie Cintú. Esperamos que este estudio sirva de modelo para sus tiempos en las células cuando se reúnen durante la semana. Ahora, abren sus Biblias y comenzamos con el estudio del capítulo 2 de Efesios. Estamos haciendo algo un poquito diferente y no quieren asustarlos. A mí me tocaba lo que es la prédica y como ustedes conocen, sigamos con el libro de Efesios. Esta semana nos toca el capítulo 2. Pero yo sé que a veces se cansan de escuchar solo a mi voz gringo y le cuesta. Entonces yo he invitado a alguna gente que me van a ayudar. Y lo que queremos hacer es entrar todos nosotros. Entonces yo espero que si tienen su Biblia, que ahorita mismo lo saca ahí de sus manos para que esté listo. Ábrela al Efesios capítulo 2. So go ahead and take out your Bibles, open them up to Ephesians chapter 2. Ahí es donde vamos a estar. Y lo que vamos a estar haciendo es desarrollando lo que es un estudio bíblico. En mi experiencia, algunos de los momentos más poderosos en mi vida espiritual ha sido cuando yo estuve con algunos amigos, algunos hermanos, abrimos la Biblia y solo nosotros, con la guianza del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, nos metimos en la palabra de Dios. Y ahí sacamos algunas joyas, versos. Dios ha hablado a mi vida en estos momentos. Y mi deseo en este día es transmitir a ustedes ese mismo pasión y alegría que es cuando nos unimos en búsqueda de la palabra de Dios. Cuando nos unimos en desarrollar un estudio. Entonces va a ser no tal vez una prédica, pero vamos a estar contestando preguntas y ya vamos a ver cómo va. Entonces yo les pido tu paciencia, ¿ok? Amén. Mientras que hagamos algo completamente fuera de lo normal, ¿ok? Entonces, la primera cosa que yo quiero que vamos a hacer es, vamos a leer Efesios capítulo 2, ¿ok? Y voy a pedir a mis compañeros si podemos dividirlo de hermana pastora, si puede leer de 1 a verso 4, 1 a 4. Y entonces María lleva del 5 al 10, a Wilmer al 11 hasta el 15 y Eddie el 16 hasta el final. ¿Está bien? Amén. Ok, entonces pueden seguir en sus Biblias. Si se mira que la traducción es un poquito diferente, no se asusten, siguen ahí lo más que se pueden. Amén. Gracias. Amén. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay. Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. El 10. Hasta el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando estamos estudiando la Biblia es no solo ver las cosas verso por verso. Es decir, por ejemplo, cuando usted lea una carta o lee un artículo, usted no solo lea frase un frase por frase, usted lee un párrafo para entender lo que están diciendo. De la misma manera no podemos separar todo. Por eso cuando usted estudia en la Biblia es mejor leer todo el capítulo o todo el libro si es posible, para entender cuál es el tema general de que está hablando el autor o el escritor. Esto nos ayuda a entender. Entonces, lo que he hecho en tu hojita pequeña, hay un bosquejo que yo hice de ese capítulo 2 de Efesios, y yo quiero que brevemente vamos a pasar por ese bosquejo. Pueden seguir aquí en la pantalla. Lo que vemos aquí son algunos versos muy importantes que nos da una vista. Lo que miramos en el verso 1 a 3, Pablo habla a los de Éfeso su estado anterior, su manera de vivir antes de conocer a Cristo. Pero tenemos el primer pero, no voy a decir perro, el primer pero en el verso 4. Dice, pero Dios, algo cambió. Así estaban, pero Dios. Y entonces en los versos 5 a 10 miramos qué fue el cambio, su nuevo estado, su nueva vida en Cristo. Después el apóstol Pablo lo repite. En los versos 11 y 12 miramos otra vez su estado anterior, gentiles, separados de la familia y de Israel, de Dios. Otra vez un perro en el verso 13. Pero ahora en Cristo tiene un nuevo estado, ha recibido algo nuevo. Entonces aquí miramos dos comparaciones, a ellos en sus pecados, algo que Dios hizo, y después el cambio en su vida. Otra vez lo que eran antes, lo que Jesús hizo y lo que son ahora. Y al final en los versos 19 al 22 tenemos un así que es un resumen. Así que viendo lo que éramos antes, lo que Dios ha hecho, ahora vemos quiénes somos en Jesús. No, esto nos ayuda. Entonces brevemente lo que quiero hacer es solo pasar para que miremos algunos de los cambios que sucedió. En el primer parte, y yo solo deme como 2 minutitos para pasar por eso. Si nosotros vamos a la siguiente Filipina,
Vemos el estado anterior. Si miran a los versos 1 a 3, ¿qué dice el primer verso? Que estaban muertos en sus delitos y sus pecados. ¿Ok? Siguiente dice que siguieron en el corriente de este mundo. Es decir, estaba viviendo como vivían todos en el mundo, la misma manera de vivir. Dice que ellos obedecían al diablo, ¿verdad? En desobediencia a Dios. También dice que vivieron en los deseos de la carne. Recuerda, hablamos de la epitumia, cuando uno tiene un fuerte deseo de hacer algo y no quieren pensar si es malo o bueno, uno lo hace porque eso es lo que quiero. Pablo dice que así antes vivieron solo por el deseo. También dijeron que ellos hicieron solo la voluntad del deseo, lo que le daba las ganas. Entonces por eso dice que eran hijos de ira, o decir que estaban esperando solo el juicio de Dios, que cuando Dios iba a venir, esto es lo que les tocaba, ser juzgado. Pero tenemos el primer pero en verso 4, ¿ok? Si vamos ahí, miramos algo de Dios. ¿Cuál es el primer pero? Dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, que nos amó con un gran o intenso amor, que Él quería mostrar su grande amor y misericordia a los siglos que iba a venir en el futuro, como muestra de su misericordia y amor. También dice que Dios hizo el esfuerzo para salvarnos. Nosotros estuvimos muertos, entonces Dios tuvo que hacer todo lo que necesitamos para ser salvos y para poder recibir la salvación. Y también Él apunta muy bien, la salvación es gratuito. Es decir, que nosotros no podemos comprar con buenas obras lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, viendo este gran pero, así dice el pero, Dios, miramos entonces ahora el nuevo estado en los versos 5 a 10. Si vamos ahí, dice que Dios entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Dios mostró su gracia juntamente con Cristo, a través de Cristo. Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Que somos salvos por la gracia de Dios. Que somos una nueva creación en Dios. Me cuesta decir hechura nueva. Sí, una nueva obra, una nueva creación hecha por Dios. Y que ahora, por ser cambiados, podemos hacer las buenas obras, o decir, hacer la voluntad de Dios. Entonces, viendo esas cosas, vamos a contestar algunas preguntas. Y aquí me van a estar ayudando los hermanos. Lo que les pido es que no se desconectan, pongan atención a lo que estamos hablando y disfrutan de ese estudio que vamos a desempeñar. Amén. Entonces, la primera pregunta voy a hacer a la pastora. Y cuando miramos el verso 1, Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tipo de muerto está hablando? Ahí viendo el verso, ¿es un físico, espiritual o los dos? En Romanos 6:23 nos dice de que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos habla de tres muertes. La primera muerte es la que nosotros conocemos en cada funeral. Viene una persona, murió, por muy amada que fue, pues murió, y el cuerpo inmediatamente empieza a tener una transformación. La sangre se coagula y se va tornando negra, de manera que en el cuerpo empiezan a haber como una formación como de telarañas negras sobre el cuerpo. Empieza a las 24 horas el cuerpo ya hiede a carne corrupta, a descompuesto. Y tenemos también una de las características del cuerpo muerto es que también se endurece. A las 2 horas el cuerpo está bien endurecido, ya no hay forma de movilizarlo. Toda esta descomposición nos habla de una muerte física, pero también nos habla la Escritura de la muerte espiritual, de lo que estamos hablando aquí en Efesios 1, verso 1, 2:1. Esa muerte espiritual no es otra cosa más que la falta de oxígeno espiritual. Así lo puse. Si la muerte física es por falta de oxígeno físico, la muerte espiritual es por falta del oxígeno espiritual.
Y entonces lo que sucede en el lapso de la muerte espiritual no es otra cosa más que el corazón está duro y las acciones nos hieden. Hay acciones que apestan. Nosotros a veces tenemos actitudes apestosas. Hay un dicho en los americanos de que stinky, ¿qué le dicen? Stinky attitude. Cuando llega al trabajo y tiene una actitud de stinky, apesta. Hay acciones en nuestra vida que apestan. Entonces, ¿por qué? Porque hay muerte espiritual. De igual manera, vemos que el muerto espiritual no tiene la necesidad de responder a las cosas de Dios. Le son aburridas, no le interesan. Y por consiguiente, pues no se esfuerza. Pero también la Biblia nos habla de una tercera muerte. Y esa es la muerte que cuando una persona muere en muerte espiritual, muere y automáticamente entra a una muerte eterna. En Mateo 25, 41, 46 nos está hablando que hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Ese lugar no fue creado para el ser humano, pero sin embargo, por morir en un estado de muerte espiritual, puede llegar allá. Por eso la urgencia que Pablo nos está diciendo, sí, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Okay. Sí. Entonces, obviamente, los de Efesios, cuando Pablo dice que antes estaban muertos, no estaba hablando de que sus cuerpos apestaban, que estaban así muertos. ¿María? Sí, amén. Agregando a lo que Pastora estaba hablando, yo recuerdo que cuando yo no conocía del Señor, todo eso me parecía bien lejano. Ese gozo, esa paz de la que hablaban, esa vida que se pudiera disfrutar, a mí me parecía bien lejana, como un sueño, como una fantasía, por decirlo así, que no era real realmente. Y me traía a memoria a la primera vez allá en Los Ángeles, un año después que yo llegué a los Estados Unidos, allá en Los Ángeles, me llevaron a Disneyland. Y bueno, allá en Guatemala, Disneylandia es un sueño. Yo creo que todavía, las personas, aún yo me imaginaba que eso no era ni real. De repente y lo había oído, de alguna manera había visto alguna fotito en alguna revista o qué sé yo. Entonces para mí eso era como un sueño irreal, inalcanzable. Y me recuerdo que esa primera vez que me llevó, no sé quién me llevó, si fue mi hermana o las personas con que yo trabajaba, yo no disfruté ese día en Disneylandia porque me la pasé llorando todo el tiempo. Decía, estoy viviendo en un sueño y mis hermanitos no están aquí. Era algo como irreal. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y es tan precioso todo que me parece irreal. Y no lo disfruté 100% por lo mismo, porque toda mi vida había pensado que eso no existía, que era un sueño. Y realmente lo que nos presenta aquí Pablo es una vida real en Cristo. Muchas veces para los que no han disfrutado, para los que no han saboreado esta vida, les parece bien lejana, les parece bien difícil, imposible de sobrellevar. Sí, y es lo mismo que nosotros sabemos que cuando alguien está muerto espiritualmente, no pueden comprender las cosas espirituales. Hemos escuchado que lo miran como tonto, que no tiene razón. Y hablábamos cuando estuvimos preparando de cuando alguien como por ejemplo que vive en Guatemala y escuchen de los Estados Unidos y escuchen a las oportunidades, el dinero, a veces uno anhela, mira, quisiera ir allá, pero no entendemos la cultura. Se han escuchado, pero no lo conocemos. Pero en el momento de cruzar la frontera, sea como sea, uno entra aquí, entra a una cultura y qué extraña es. Todo muy raro. Algunos de ustedes han estado aquí tanto tiempo que ahora ni le parece nada, pero si pueden recordar en estos primeros días que llegaron a los Estados Unidos, idioma extraño, todo parecía muy raro, pero poco a poco se fue acostumbrándose a la cultura aquí. Lo mismo con ellos. Antes de estar separados de Dios no había manera para entender
¿qué eran las cosas del Señor? Eran incomprensibles, inalcanzables, por decirlo así. Pero ahora tenemos Jesús que nos abrió el camino. Y vamos a seguir hablando porque me interesa esos puntos de que Pablo lo mira importante de recordar a ellos su estado anterior, ¿verdad? Porque nadie le gusta ser recordado de las cosas malas que han hecho. ¿O sí? ¿Usted le gusta cuando alguien dice, mira hermano, recuerda cuando usted se hizo esa locura? Uno dice, ay, por Dios, qué vergüenza que se recuerda de eso, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Pablo recordando a los efesios su vida anterior, lo feo lo que es, ¿verdad? Entonces quiero preguntar a María, ¿por qué piensas que Pablo los quiere recordar de su estado anterior? Bueno, de la forma que lo leemos tan directo y tan gráfico, que no les deja nada a la imaginación, realmente les recuerda absolutamente todo y aún hasta lo que se siente, lo que vivían. Yo pienso que se dio cuenta de alguna manera que lo estaban olvidando. Cuando alguien viene y te recuerda algo es porque se está dando cuenta que se te está olvidando y que por lo tanto estás actuando de la manera que ya no lo recuerdas. Me parece que es necesario que ellos lo recuerden y es lo que él está tratando de hacer en estos primeros versos. Entonces tal vez tratando de darles tener una actitud humilde. Recuerda lo que era, no se olvida que ahora que tienen a Cristo no son los superhéroes espirituales. Ok, amén. Sigamos entonces. Sí, dele. Quería mencionar algo, y este es un pasaje que siempre traigo en memoria y cuando tocamos este punto pasado, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos recuerden lo que hemos sido o lo malo que hemos hecho. Está bien que nos recuerden las cosas buenas, pero que nos recuerden las cosas malas a ninguno nos gusta. Y el pastor mencionaba ¿verdad?, acerca de la mujer samaritana. Y Jesús tiene un encuentro con esta mujer, llega, le pide agua y entonces ella le dice, bueno, entre nosotros hay una gran diferencia. Yo soy samaritana, tú eres judío y entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Entonces Jesús le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Y la mujer le contesta y le dice, bueno, no tengo marido. Y Jesús le dice, verdad has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Y fue realmente duro. Si lo vimos así, realmente pero Jesús le dice, mira, pero si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo te daría agua, pero del agua que yo te doy, nunca más vas a poder tener sed. Dios nos recuerda nuestro pasado y trae a memoria nuestro pasado, no para juzgarnos, gracias, no para juzgarnos, sino para ofrecernos vida, para darnos un cambio, para darnos una esperanza. Esta mujer había pasado por 5 matrimonios y estaba en una 6ª relación y aún no había encontrado esperanza. Y Jesús le dice, mira, pero si tú conocieras quién soy yo, los que hemos conocido a Jesucristo y hemos probado de Él, podemos decir a otros, si tú conocieras al Dios que yo conozco, tu vida va a ser diferente. Eso es lo que compartimos con otros. Eso es lo que debemos predicar a otros. Si conocemos a Cristo, nuestras vidas no van a ser las mismas. Y los mismos errores que cometimos antes, Dios viene, los transforma, nos cambia, nos da una esperanza de vida. Y eso es lo bonito de Dios y eso es lo que Pablo también quiere traer a ellos. Mire, ustedes eran así, pero en Cristo son esto. Entonces Dios nos recuerda nuestro pasado para hacer una comparación. Vaya usted 5, 10 años atrás, ¿quién era usted? Y diga ahora, ¿verdad? Levanta su mano y da gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Amén. Muy interesante el punto que está hablando nuestro hermano Eddie, por la razón de que Satanás, que es el acusador de los hermanos, él es el que se encarga de recordarnos nuestro pasado para humillarnos. Pero cuando Pablo está hablando a los Éfesos aquí, recuérdense, es para crear una actitud de humildad. Es para que nos recordemos de dónde venimos, como decía Mano Sean, no es para que extendamos alas de orgullo espiritual, no, recordar de dónde nos sacó para mantenernos en esa actitud humilde todo el tiempo. Eso está muy bien, sí, hermano Wilmer. También es bien importante el punto que está tocando, porque
me gusta cómo Pablo le habla a los efesios, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos en nuestra vida diferente ahora, cambiada ahora por el amor de Cristo, podemos ver de que Pablo está tratando con los efesios y le está diciendo: vosotros antes vivían en este tiempo, vivían bajo estos rudimentos, vivían bajo haciendo todo esto, pero ahora les dice: tienen una nueva vida que es en Cristo Jesús. Es diferente la vida que ustedes tienen ahora. Entonces, si analizamos bien los puntos, es bien interesante cómo Pablo se acerca a ellos sin juzgarles, sin condenarles, sino que les está haciendo recordar en amor lo que ellos eran en otro tiempo y verdaderamente que significaba que no valían nada, ¿verdad? Pero ahora le dice: por la sangre y la carne de Jesucristo, vosotros ahora tenéis una nueva vida, vivir diferente ahora. Y eso es bien, bien importante si llegamos a entender y analizarlo, igual con lo que tocaba Eddie, ¿verdad? Jesucristo se acercó a ellas en amor, se acercó sin juzgarles, sin hacerla sentir mal, sino que le dijo la verdad, porque tú le has dicho la verdad, le dijo. Entonces le está mostrando una diferente manera de vivir ahora, y eso es lo que puedo entender para con nosotros, ser diferentes de lo que nosotros éramos antes. Y eso siempre que se recuerda a uno, yo en mi vida personal siempre lo hago y digo: Señor, si recuerdo de dónde tú me has sacado, recuerdo de dónde antes yo estaba y ahora donde tú me tienes. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, y eso trataba de hacer Pablo con la iglesia de Efesios. Amén. Eso está bien y nos lleva a un buen punto, reconociendo que estuvimos muertos sin poder resucitar a nosotros mismos espiritualmente. ¿Cuántas veces antes de conocer a Cristo habíamos intentado de mejorar la vida, de parar de pecar, de parar de hacer las cosas malas, pero no hemos logrado? Pero la Biblia dice que Dios, rico en misericordia, con su gran amor, que Él vino para salvarnos. Entonces la pregunta viene, y lo quiero hacer a hermano Wilmer: ¿cuál fue la motivación de los de Éfeso para no seguir en el estado anterior de Cristo? Amén. El trato que Pablo está teniendo con los efesios, ¿verdad? Basado en la pregunta que me estás haciendo, veo de que en ese tiempo había pues una división, ¿verdad? Estaba existiendo una división, lo que eran los judíos y los gentiles. Entonces Pablo les está motivando y los está animando a que ellos lleguen a entender la magnitud y el amor de Cristo para ellos. Y podemos ver de que en ese tiempo pues los judíos era abominación para ellos juntarse con los gentiles. Lo podemos ver al ejemplo en el libro de Hechos, en capítulo 10, cuando Pedro y Cornelio, ¿verdad? Sí. El apóstol Pablo los está motivando a que sean diferentes, a que cambien, a que Cristo ha venido a romper esa pared intermediaria, porque ya no hay división, vino a ser un solo pueblo. Y les está diciendo: vosotros ya no sois extranjeros, vosotros ya no sois advenedizos, vosotros sois miembros de esta familia de Dios. Y les está diciendo entender de que son tan importantes. ¿Por qué? Porque si tan solo nosotros llegáramos a entender, hermanos, el gran sacrificio que Cristo ha hecho en esa cruz, de verdad que ya no actuáramos de esa manera, de verdad que fuéramos diferentes en nuestra forma de vivir. Pero si tan solo llegáramos a entender, y eso es lo que les estaba llegando a entender él, diciéndoles: ya no sois ustedes gentiles, ya no sois vosotros apartados, vosotros sois ya parte de este cuerpo. Porque en ese tiempo sabemos de que la circuncisión les separaba a ellos de los judíos, porque incluso aquí en este país creo que a la edad de cuando nacen los niños, ¿verdad? Que los circuncidan, ¿verdad? Pero si usted quiere, me imagino, porque no es obligatorio. Pero en ese tiempo los judíos, y aún viven ellos bajo esa ley. ¿Por qué? Eran unos periodos de la ley, y hoy periodo de ¿qué? De gracia. Jesucristo ha roto todo eso, y Pablo les animaba, los motivaba a decirle: Cristo ya pagó el precio por ustedes. Cristo es la salvación de ustedes. Cristo es el único camino y la verdad para ustedes. No hay otro, les dice, y no es a través de todo esto. Y hay una cosa que quiero: ¿alguna vez a ustedes, hermanos, le ha tocado que alguien viene y le trae comida o le trae un regalo?
Y después siempre he escuchado ese dicho que dice, ay, qué pena. Ay, qué pena, hermano, porque lo sentimos que como nos regalaron algo, ¿qué ahora tenemos que hacer nosotros? Dar algo de regreso. Qué pena, porque sabemos lo más grande, el regalo que recibimos, o más grande el hecho que nos hace, lo más grande tenemos que dar de vuelta. Y miramos eso con los de Efesio, ¿verdad? Que Él los está recordando, miren lo grande que Dios había hecho por ustedes. Estaban perdidos, gentiles, olvidados, pero Dios le dio un gran regalo. Y no lo hacemos las cosas por pena, pero viendo el precio que fue pagado. Y tal vez fue eso que Pablo los también quiere animar. Mira lo grande que ha recibido en el regalo, que tenga pena, ¿verdad? Para entonces vivir de una manera que agrada a él que pagó el precio. Amén. Eddie. Amén. Sí, también puedo ver que la motivación que Pablo está trayendo a los efesios o que ellos les está presentando es la aceptación. Pablo les está diciendo, han sido aceptados por Dios. Él dio su vida. Eran rechazados. Había una separación entre estos pueblos, entre gentiles y judíos. Ellos fueron aceptados, escogidos, elegidos por Dios. Con ellos hizo pacto. Y vemos que en Abraham, ¿verdad?, había hecho pacto para todos, a todas las naciones. Y entonces aquí con Cristo se cumple esto. Y entonces Pablo les está diciendo a los efesios, miren, la motivación que les está trayendo es esta: ustedes han sido aceptados. Nosotros hemos sido aceptados. No hay diferencia entre judío, entre gentil, entre griego. No hay diferencia entre ninguno. En Cristo Jesús somos uno. Yo no sé cómo usted se siente cuando en algún lugar o alguien lo ha rechazado, pero es feo. Pero cuando usted es aceptado, se siente confiado, se siente seguro, se siente tranquilo, puede reír. En un lugar donde no lo aceptan, usted no se siente bien, pero en un lugar donde usted es aceptado, da gloria a Dios, se siente contento, puede caminar con alegría. Es por eso que venimos a este lugar. Hemos sido aceptados por Dios, por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso ofrendamos, por eso le damos a Dios parte de lo que Él nos ha dado, porque hemos sido aceptados. Yo no sé cómo usted se siente cuando es aceptado, pero qué bonito es ser aceptado. Sí, es como dijiste, es como cuando trabajamos en el día. A veces trabajamos con desconocidos, con gente que nos cae mal, pero qué rico es cuando uno llega a la casa con los queridos. Uno entra, se siente confortable, coman, disfrutan, ¿verdad? Y ¿cómo es que Dios quiere que cuando venimos los domingos y nos unimos aquí, que sentimos lo mismo? Toda la semana ahí lejos, rechazado por el mundo, con gente que no nos comprenden, no nos entienden, pero venimos aquí a la iglesia y aquí estamos recibidos, amados, como familia. Aquí estamos familia, pero lamentablemente aquí vienen a la iglesia a veces aquí más jugado que afuera, que uno está más maltratado aquí que hermano, ¿por qué no te portes así? ¿Por qué no te vistes así? ¿Por qué tú no te actúas así? Cuando aquí mismo, como dijo Eddie, es el lugar donde debemos sentir más como familia y aceptados, porque Dios nos ha aceptado. Amén. Yo quiero que nosotros seguimos con lo que Dios está haciendo. Voy a preguntar a María, entonces, ¿qué es la razón que Dios nos dio la salvación? Viendo que estuvimos, ni valía la pena, Dios obviamente decidió de recibirnos. ¿Qué piensa de eso? ¿Cuál es la razón que Dios nos dio la salvación? Amén. Esa es una pregunta que muchas veces me la he hecho. Muchas veces le he dicho, Señor, ¿qué vistes en mí? Nadie daba nada por mí realmente. Aprendí a mentir bien mentirosía. Aprendí muchas cosas en el mundo para sobrevivir de alguna manera, haciéndome sentir bien, y el Señor me aceptó así. Y yo muchas veces le he preguntado, ¿por qué? ¿Qué vistes en mí? Y
No hay otro verso que me lo pudo describir mejor que ahí mismo en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Desde el principio, desde que empezamos a leer en Génesis, vemos esa pasión de Dios, ese deseo de Dios de tener comunión con su creación, con su criatura. Lo buscaba, dice la Biblia que lo buscaba todos los días para platicar, para hablar, para darle instrucciones, para compartir, para comunicarse. Él deseó en su corazón esa comunión desde un principio y nunca, a pesar de, se ha rendido. Jamás ha renunciado a su creación, jamás dio lo mejor, dio lo más hermoso, porque ya tenía un plan perfecto para tener esa comunión, esa coinonía con sus criaturas, porque dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza. Y una pregunta que yo me he hecho y la platicábamos con Sean, yo le decía, ¿por qué Él no salvó a los ángeles caídos? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué Él no salvó a esos ángeles que decidieron abandonarle? Nos salvó a nosotros. ¿Usted se ha preguntado qué tiene usted más que ellos? Su imagen, su preciosa imagen, esa perfecta imagen que Él solo pudo encontrar enviando a su Hijo Jesucristo. Cuando ahora nosotros nos acercamos, dice la Biblia que nos acerquemos confiados, aceptados, como decía Eddie, con confianza, con seguridad, con libertad, que el Señor no está viendo lo que hemos hecho, que Él no está viendo lo que hemos hecho, la vida pasada nuestra. Él mira a su Hijo perfecto, a su Hijo Jesucristo, mira en nosotros cuando nosotros hemos creído, cuando nosotros hemos confiado que es a través de Jesucristo que nosotros podemos venir confiadamente y andar en esas obras preciosas que Él ya hizo, creó desde antes de la fundación. A veces pensamos que cuando hacemos algo bueno, ¿verdad?, nos ponemos así como, por eso es que Pablo les estaba recordando, yo creo, porque cuando hacemos algo bueno nos presumimos. Pero dice que todo lo que nosotros hacemos, lo que vivimos ahora en Cristo, ya estaba preparado. No es invento nuestro, no es invento del pastor, ni de la pastora, ni de Sean. Él ya lo tenía preparado para que anduviéramos nosotros en esas obras. Por eso es que nos quiso dar salvación. Amén. Sí, hermano Wilman. También de agregar un poquito, ¿verdad? Que qué bonito lo que la hermana está compartiendo. También si miramos en la pregunta que nos dice que por qué razón Dios nos ha salvado, me gusta también lo que dice el verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, wow, por su gran amor, con que, ¿qué dice? Con que nos amó. Qué bonito, wow, es impresionante. Miramos ese gran amor del Señor, ese amor ágape que es sin condición, hermano. Nosotros, como McDaniel decía, nos dan un regalo a veces, o a veces nosotros damos algo, pero queremos recibir algo a cambio. Y el Señor no ha pedido nada de nosotros. El Señor, podemos ver ese gran amor que lo mostró enviando a su Hijo, ¿verdad? En Juan 3:16 cuando lo dice. Porque de tal manera el Señor nos amó, nos ha amado, enviando a su Hijo a morir en esa cruz. Y podemos ver ese gran amor del Señor que nos muestra para cada uno de nosotros. Si leemos detalladamente, dice, por su gran amor, dice, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando, cuando no teníamos a Cristo, éramos como, perdón por la palabra, si ofendo, les pido perdón, pero éramos como zombies, muertos. No teníamos esperanza alguna, pero a través del sacrificio de Jesucristo venimos a pasar de muerte a vida, y eso es lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Lo que dice el hermano en Romanos 5:8 es una gran realidad. Esta mañana posiblemente hay personas aquí que han venido
por primera vez y no tienen una relación con Jesucristo, y si ustedes saben, ustedes examinan su corazón y posiblemente están viendo todo oscuro, todo manchado, todo, yo soy malo, yo soy lo peor. Sin embargo, ahí en Romanos 5:8 dice que aunque éramos enemigos, Él nos amaba. Quiere decir que si hay personas que no tienen una relación con Dios, si no les ha llegado el oxígeno espiritual para que vivan en Dios y para que se acerquen a Dios, queremos decirle que Él los ama. Aborrece el pecado porque nos daña. A nosotros nos gusta pecar porque eso es lo que a la carne le gusta, pecar. Pero el Señor nos ama, aun cuando somos pecadores. Aborrece el pecado porque nos daña, nos destruye. Porque esa es la obra que Satanás hace. Pero las obras que el Señor también, esa es otra parte, las obras que el Señor estipuló desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las operáramos, para que viviéramos en ellas, no es nada más que Gálatas 5, las obras de amor, porque amamos, estar en paz, porque Él nos ha dado paz, y todo el fruto del Espíritu, misericordia, bondad, compasión, la misericordia, ¿cuál es la otra? Se me va, longanimidad, paciencia. Entonces todas estas, dominio propio, todas estas son las características de la obra del Espíritu, del fruto del Espíritu. Así de que si alguien nos visita este día, cualquiera sea su situación, si usted no tiene una relación con Jesús, recuérdese, no importa cómo esté su situación hoy, Dios le ama, Jesucristo le ama. Está buenísimo, y seguimos con ese pensamiento, porque viendo que entonces somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, eso quiere decir que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Eso es lo que está diciendo. Es una pregunta. ¿Tengo que hacer algo para ser salvo, o hay unas condiciones que tengo que alcanzar antes de recibir la salvación de Dios? Quería preguntar al hermano Wilmer, ¿qué piensa de eso? Amén. Una condición número uno la podemos decir de que es la principal, hermano. Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador y único Señor de nuestra vida. De esa manera vamos a ser salvos. Ahora, Jesucristo en nuestra vida diaria, cuando venimos a los pies de Cristo, nos empieza a motivar y a animar, y nos empieza a decir, cuando nosotros estamos aquí adorando al Señor, nos damos cita los domingos, nos damos cita los sábados, a los días pues que tenemos nuestras reuniones familiares. Y me gusta un verso en el libro de Juan 14:15, dice: si me amáis, guardas mis mandamientos. Entonces nos manda el Señor, nos manda que guardemos su palabra, nos manda que obedezcamos a su palabra, a sus mandamientos, a sus decretos. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento, pues la ley, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, hubieron, si bien no recuerdo muy bien, pero habían como 495 o 65 mandamientos, estatutos y decretos que el Señor le había dado para que siguieran ellos. Y era un trato diferente al trato de ahora con nosotros, porque Jesucristo vino y solamente dejó dos: que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, cuerpo, y que amemos a nuestro prójimo. Y ese es lo que podemos ver en Jesucristo. Y para llegar a tener esa salvación, hay unos viendo más requisitos, y podemos irlos aplicando a nuestra vida. Si tan solo llegáramos a entender de que ya no vivo yo, ya no soy yo, es Cristo en mí, Él es el que actúa en mí. Si llegamos a entender de esa manera, nosotros vamos a ir caminando siempre hacia la meta. Y el apóstol Pablo nos decía también: prosigamos, no mirando atrás, nada, sigamos hacia adelante, hermano. Amén. Amén. Y no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para ser salvos. Nosotros vemos, ¿verdad?, desde el principio a Adán y a Eva. Dice que después de que hubieron pecado, dice que ellos se cubrieron con hojas y se escondieron a causa de su vergüenza, porque eso es lo que produce el pecado: vergüenza y separación. Cuando estamos mal, pues sentimos vergüenza,
no compartimos y ¿verdad? Nos escondemos porque tenemos vergüenza. Hay algo ahí que no está bien. Entonces el hombre trató de tapar su vergüenza, trató de cubrirse de alguna manera. Y Dios, conociéndolo, se acerca a él y vemos más adelante cómo Dios también hizo algo para ellos. Los sacó, por supuesto, del huerto. Hubieron consecuencias de su pecado, de una separación, pero dice que Dios los vistió con pieles. Dios hizo una provisión también para ellos. Entonces no importa qué nosotros hagamos para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestros pecados, las obras que hagamos no son suficientes para nosotros ganar la salvación. El venir a la iglesia no es suficiente, el leer la Biblia no es suficiente, el asistir a la célula no es suficiente. Yo nací en un hogar cristiano y me aprendí todos los coros, siempre llegué temprano, leía la Biblia, ofrendaba también, habían vigilias, habían ayunos, también ahí estaba, hasta que un día Dios tocó mi corazón y entonces pude ver una diferencia de un cambio de vida, una vida nueva, que es lo que Pablo está hablando. Entonces el venir a la iglesia no me da la salvación, me ayuda porque me enseña de Dios y me enseña el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no hay ningún otro camino, no hay salvación si no es a través de Jesucristo. Si no es a través de Él, dice la palabra que con el corazón creemos y con la boca confesamos para salvación. Creemos en que Jesucristo es la provisión de Dios. Creemos y confesamos en que Él es lo que Dios hizo, lo que Dios dio para que nosotros tengamos salvación. Así que no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Es, como dice ahí la palabra, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Dios nos dio el libre albedrío. ¿A quién le gusta recibir regalos? A mí me gusta recibir regalos, así que si me quieren dar uno, estoy dispuesto. Me los llevo. ¿Verdad? Nos gusta recibir regalos, pero si usted lo rechaza, ¿verdad? Recuérdese, un día Jesús le va a decir, apártense, ustedes rechazaron lo que yo tenía para ustedes. Pero a los que recibieron el regalo, entrad benditos de mi Padre a su gozo. Amén. Y para terminar, yo sé que nos estamos extendiendo, ¿verdad? Juan 3:16 lo dice bien claro y ya todo está hecho. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí ya fue dado el amor, que dio a su Hijo unigénito, ya dio a su Hijo, ya fue abierto el camino, para que todo aquel que en Él crea. Esa es la clave. Eso sí tenemos que hacer. Sin fe es imposible agradarle. Hay que creer que Cristo abrió el camino hacia el Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer, la clave es creer. Amén. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tenemos que hacer para recibir ese regalo? Recibirlo. Tan sencillo como dice, recibir el regalo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de voluntad, engendrados por la voluntad de Dios. Amén. Hermano Wilmer, sí. Sí, pastora, me adelantó. Pero de verdad que esa es la diferencia, de que Jesucristo vino por todo el mundo, ¿verdad? Pero estábamos tocando unos puntos muy importantes de que ¿qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque dice que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero miramos la diferencia en el verso 1:12 que leyó la pastora, ¿verdad? Dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Amén. De Jesucristo. Yo ya no soy creación, soy hijo de Dios. Amén. Y cada uno de los que estamos aquí, si usted tiene a Cristo en su corazón, es hijo de Dios, ya no es creación de Dios. Amén. Entonces es lo que podemos ver, hermano, de que ese gran amor de que el Señor lo encerró todo en Jesucristo. En Jesucristo, el Señor
siempre en mi mente me ha pasado este cuadro que yo digo, me imagino cuando el Señor preguntaba, ¿verdad? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién irá por ellos? Nadie levantaba su mano, solamente Cristo lo hizo. Yo iré por ellos. Yo iré por ellos. Y el Señor nos dice que cada vez que nosotros vengamos a los pies de Él, como decía mi hermana, confiadamente acerquémonos. Él nos guardará en confianza paz, dice. Él nos guardará en confianza paz. En Él es que tenemos nosotros redención. En Él tenemos humildad, amor, gozo, todos los frutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cristo es el único Salvador. Cristo es el único que a usted lo saca de las tinieblas a la luz. Decía un canto muy bonito de que decía que su luz resplandece en nuestra vida. Igual en Isaías lo dice: levántate y resplandece, porque la luz de Jehová, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria al Señor, amén. Eso sí, bueno, ayer Eddie nos comentó un ejemplo de un hermano que fue al cárcel, y a los que estaban encarcelados me impactó mucho, porque dice que el hermano dijo a todos que estaban en el cárcel: mira, hermano, levántese y todos los que me siguen salgan libres. Y puede imaginar que piensen esa persona: eso es imposible, no se puede hacer. Muchas veces Dios viene y dice: mira, solo sígueme, ven a mí y yo les haré descansar. Venga a mí. No, pero tú no entiendes. Yo no puedo. Yo tengo que. Por eso muchos no quieren venir a la iglesia. Hermano, cuando yo dejo de tomar, entonces voy a la iglesia. Cuando ya no estoy viviendo con esa persona, entonces ya voy a la iglesia. Cuando ya estoy perfecto. Pero Jesús no pide un cambio de vida antes de recibirlo. Porque es como mi esposa puso algo en su Facebook que me pensé que era bien chistoso, de una persona que decidió con todo lo que está pasando con la ciudadanía americana, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se viste con corbata, con saco y con todo, y dice: ahora me visto como ciudadano, no se van a dar cuenta que estoy indocumentado. Como solo poner un saco y corbata hace la diferencia. Sabemos que la ciudadanía es un proceso legal. No importa cómo se viste, gringos fachudos todo el día andan ahí con cortos, pero tiene la ciudadanía, ¿verdad? Pero nosotros hagamos lo mismo. Pensamos: si me visto, si me hablo, si hago las cosas buenas, entonces finalmente Dios me va a ver como uno de sus hijos. Recuerdo viendo en el tele un programa que fue bien chistoso, de un muchacho con su novia, y los dos son bien como arreglados para, yo creo que fue un baile que habían asistido, y estaban unidos y había un terremoto, se fue la luz, no podrían salir del cuarto, ahí estaban los dos. Y después de unas horas la novia del hombre comienza a quitar el peluque, extensión que tenía, se quita ahí el maquillaje, todos los arretes, porque había mucho calor, ¿verdad? Quita las cejas, todo lo, ¿verdad? Las pestañas, ¿verdad? Quita todo. Entonces el muchacho está sentado y da vuelta, y cuando la mira se asusta. ¡Ay! ¿Quién fue usted? ¿Quién es usted? ¿Dónde fue mi novia? Porque nunca la había visto sin estar bien pintada, ¿verdad? Lo bonito con Dios es que nosotros pensamos que venimos que venir pintado, que tenemos que pretender algo que no somos para que Dios nos acepta. Pero Dios nos vio al despertar de la cama, con el pelo tirado, con la saliva saliendo, los mocos aquí, el mal olor, y dice: yo te amo. Amén. Si Dios no nos condena cuando nos mira así y nos acepta con amor, no debemos tener pena de decir: entonces recibo de tu amor. Todo esto está ofrecido, pero en Cristo. Jesús siempre cuando cenaba, cuando hacía algo, ¿qué decía la gente? Levántate, mírame, toma su lecho. Jesús siempre pedía no mucho, no el valor de lo que estaba dando, pero pidió una acción que demostraba la fe de la persona.
Y cuando ellos se levantaban, fueron sanados. Cuando lo pusieron sus ojos, ya vieron a Jesús y toda su vida cambió. Para nosotros digo lo mismo de lo que estaban diciendo. Solo es de ver a Jesús, de estar, me gusta lo como dice el apóstol Pablo, estar escondido en Él, encontrado en Él. Que cuando Dios me mira, no me mira a mí, pero mira a Jesús. Porque yo estoy, de decir que yo estoy aferrado de Jesús. Jesús, donde tú vas, yo me voy. Si Dios te levanta, voy ahí colgando, pero voy, porque no te suelto. Tú eres mi vida, tú eres mi existencia. Donde Dios te ponga, yo estoy contigo. Y esto debe ser nuestra forma de pensar. Amén. La vamos a tener que saltar un poco. Yo sé que el tiempo nos acaba, pero hay algunas cosas que quiero hacer y terminar. Al final de capítulo vamos a tener que saltar. Supimos que iba a ser así porque no había tiempo, pero al final, los versos 19 al 22, Pablo hace un resumen y bien claro lo explica. Dice que antes éramos extranjeros, ¿verdad? Él decía, ustedes eran extranjeros, pero ahora somos ciudadanos en Cristo. Antes éramos rechazados, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Somos parte del nuevo templo de Dios, donde Él, y yo sé que a veces lo repetimos tantas veces que no entra en la cabeza la grandeza, donde su espíritu, su presencia va a morar dentro de nosotros. Yo recuerdo que David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, David, apasionado, que mató a Goliat y todo, rogó a Dios, por favor, déjame hacer un templo donde tu presencia va a morar. Y Dios no lo quiso permitir. Pero Él te mira a ti y sin rogar, sin pedir nada, Dios dice, yo quiero morar en tu vida. Yo quiero morar en este templo ahora que somos nosotros. Qué impresionante, hermanos. Naciones, gente han rogado para tener la presencia de Dios. Y Dios lo ofrece a nosotros si estamos en Cristo. Entonces, quiero terminar con esa pregunta. Y Eddie, lo voy a dirigir a ti, que dice, como iglesia, entonces, ¿cómo podemos reflejar la luz, la moralidad de Dios al mundo? Es decir, tener su espíritu, pero sin condenarlos. Amén. Bueno, la palabra dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, dice que si alguno dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Si decimos que somos cristianos, debemos hacer lo que Cristo hizo. Si decimos que somos cristianos, debemos hacer lo que Cristo hizo. Y esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar conectados a Cristo, y Pablo lo explica en otra de sus cartas, y él dice que nosotros éramos como plantas silvestres, pero Israel era la planta original. A causa de su desobediencia fueron quitados, fueron cortados, y nosotros, que éramos planta silvestre, dice que fuimos injertados en la planta original. Pero dice que por ella, por la planta, dice que estemos conectados ahí para que por ella seamos nutridos. Si permanecemos en Cristo, entonces podemos hacer las cosas de Cristo. Pero si permanecemos todavía en nuestros deseos, en nuestras pasiones, en la mala manera de vivir, no vamos a poder hacer los frutos de Cristo, no vamos a poder reflejar ningún acto ni espiritual ni moral, porque no es posible, si no es a través de Cristo. Vivimos en la carne, y Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer, esas son las que hago, y las que no quiero hacer, esas hago, y las que quiero hacer, no las hago. Y así somos. No somos perfectos, pero conectados a Cristo podemos entonces reflejar al mundo una vida diferente. Podemos reflejar al mundo entonces una luz. Uno de los jóvenes leía, una de las niñas leía y decía, una luz puesta sobre un monte no se puede esconder, alumbra. Entonces nosotros, si somos cristianos, nuestra luz no podemos escondernos, no podemos ponerla abajo. Ponemos la luz en un lugar donde podamos ver. El mundo va a poder ver
a Cristo, va a poder ver buenas obras en nosotros si estamos conectados a Cristo. De lo contrario, no somos diferentes a las otras personas, pero en Cristo nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. En Cristo Jesús debemos permanecer conectados a Él. Amén. Amén. Yo dije cuando estuvimos estudiando que yo no sé de ustedes, pero ahora en el verano, cuando se prende la luz de afuera, me da miedo abrir la puerta porque todos los animalitos, las moscas, todo ahí se acerca a la luz, ¿verdad? Y yo dije que así debemos ser nosotros, que cuando la gente nos miran y nuestras buenas obras, como decía Jesús, entonces se van a acercar. Pero que nosotros no seamos como esas máquinas que se ponen afuera. A veces así en la iglesia se resplandece y cuando se acerca el animalito y toca, ¿qué sucede? Lo mata. Toda la noche. Y a veces gente viene a la iglesia en su mal estado, pero en lugar de mostrar el amor que Dios nos mostró aún siendo muertos, ¿qué hacemos? Lo juzgamos. Mira fulano, mira, se ve como una prostituta. ¿Qué hace en la iglesia? Mira los ojos, estaba tomado anoche. Y es como viene a la luz y entonces ellos dicen, nunca voy a regresar a la iglesia. Nosotros somos los últimos de rechazar a alguien en cualquier estado que vienen, porque hemos recibido tanto el amor de Dios. Nosotros debemos recibir a cualquiera, porque uno no tiene que cambiar. Yo estuve con un grupo de jóvenes una vez y me dijeron eso, dice, hermano Sean, no podemos invitar a nuestros amigos a la iglesia. Y digo, ¿por qué? Porque a veces vienen fumados como marihuana, ponen sus camisas de heavy metal y todo esto, y nomás llegan a la iglesia y los hermanos lo miran mal, hablan mal, lo contestan mal, les mostraban mala actitud, y ellos nunca quieren regresar a la iglesia. Y yo digo, qué malo. Si Dios nos aceptó con cosas mucho peores que una camisa y tal vez olor de marihuana, y nos dio la salvación, ¿cómo podemos parar a otros para que ellos no reciban lo mismo que hemos recibido? Dios guarda que yo soy una barrera a que la gente conozca a Jesús, porque solo en Él puede encontrar la vida que hace la diferencia. Y como nosotros como iglesia, y con esto vamos a terminar, está bien si terminamos, quería leer para encabezar todo lo que tenemos. Puede ponerlo ahí en 1 de Pedro. Yo siento que en 1 de Pedro capítulo 2 tenemos una buena muestra de lo que nos dice, cómo debemos vivir. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Oíste? Son elegidos, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenía identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales aquí en la tierra, porque ahora somos ciudadanos allá en el cielo, dice, les advierto que se alejan de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos lo acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Hermanos, como iglesia, viendo todo lo que hemos recibido a través de estar en Cristo, todo su gran amor y misericordia que no merecíamos, ¿no sería un buen momento que nosotros comenzamos a dar ese gran amor que hemos recibido, demostrar esa misericordia? Lamentablemente a veces en la iglesia miramos a una pareja, a una persona, y miren que tienen problemas, y la primera cosa que hacemos es que ellos no se ministran. Miro el pastor, él se enojó esta semana, que no predique. Nosotros somos los primeros en juzgar cuando debemos ser los últimos. Que nosotros debemos mostrar misericordia, que debemos mostrar amor. Yo no estoy diciendo que no confrontamos cuando vemos algo mal en un hermano, pero como hizo Jesús, si contamos lo mal que han hecho es para extender salvación.
para extender misericordia, para mostrar el amor que Dios nos ha mostrado. Piensa por un momento de donde Dios te sacó. Piensa por un momento la vida que viviste antes de conocer a Cristo. Pablo dice, sin esperanza, sin Dios, sin amor, todo una fachada de amor y emociones, de placeres momentáneos, pero en las noches frío, en temor, en miedo, esperando el golpe, esperando el juicio de Dios. Pero ahora en Cristo podemos dormir en paz, podemos caminar con alegría, porque ahora no hay temor, no hay miedo. Dios no está esperando para tirar el martillo. Él viene con brazos abiertos. Él nos ha dado misericordia y solo tenemos que seguirlo. Solo tenemos que levantar y extender lo mismo a los demás. Ven a otro, ven, sígame a mí mientras yo sigo a Cristo. No decir, mira, cuando ya te portas bien, puedes ser parte de la familia. No, venga tal como eres. Jesús te cambia. Yo no puedo cambiarte, mis palabras no pueden cambiarte, pero el poder divino de Dios, su gran amor, puede hacer el cambio.